Como ven ustedes, esta conferencia suple sin ventaja la conferencia anunciada como conferencia ordinaria para los de la Cátedra de Filosofía. No se borró el anuncio, pero sí se publicó el anuncio correspondiente a esta conferencia. En este sentido, pues, vamos a charlar acerca de Dante renacentista y de Dante humanista. Señoras y señores, quisiera antes de todo hacer una aclaración acerca del sentimiento que implican estos dos términos y al mismo tiempo analizar el concepto de renacimiento y el concepto de humanismo. Porque en la mente de unos están unidos pero mal unidos y en la mente de otros están separados. Sin embargo, yo creo personalmente que no se expelen uno a otro, sino más bien se implican porque van a formar, al menos en Dante, van a formar una especie de síntesis, como voy a tratar de demostrarlo en la conferencia. Etimológicamente, la palabra renacimiento significa volver a nacer, renacer. La palabra renacer compuesta del prefijo re, que es iterativo, y naturalmente, si consideramos esto desde su punto de vista literal, esto es imposible. ¿Qué entraña, pues, este concepto? La idea de renacimiento es una idea acuñada por el cristianismo primitivo. Tiene entonces una significación completamente religiosa. Así vemos que San Juan, transcribiendo unas palabras de Jesucristo, dice textualmente: en verdad os digo que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, y lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Es menester que renazcas de nuevo. Por consiguiente, el concepto de renacimiento conlleva una connotación religiosa y hasta mística en su origen. Este concepto se repite en toda la literatura evangélica y patrística y se hace habitual en la Edad Media. Sin embargo, yo quisiera llamar la atención al sentido íntimo que lleva consigo esta idea de renacimiento. Para mí, renacer no es algo así parecido a cambiar de forma de vida, a cambiar superficialmente. Cuando uno ha renacido en este sentido religioso, y después veremos que hay que ampliarlo a la naturaleza humana, cuando penetramos en el sentido del concepto de renacimiento, podríamos preguntarnos qué le pasa al hombre que renace, qué le pasa al alma que renace. Y mi contestación sería esta: es un cambio de temple. Así como con los metales manipulados debidamente cambian de temple y llegan incluso a ser aceros durísimos, de la misma manera, aquel que renace en este sentido religioso y humano de la palabra es que cambia de temple, es que no es un cambio de situación, un cambio que podríamos llamar social, político, no, es un cambio esencial. Su fondo teológico quedó fundido en otro concepto cuya denominación es el humanismo. Aunque la palabra humanismo es de reciente acuñamiento, sin embargo, la palabra humanidad, humanismo, un ser humano, humanista, data de tiempos sumamente alejados. En otras palabras,
Grecia tenía una palabra para poder descifrar y al mismo tiempo expresar lo que significa la educación verdaderamente humana, y esta palabra era paideia. Pues bien, Cicerón tradujo esta palabra griega al latín por la palabra humanitas, o sea, humanidad. De ahí las humanidades, el nombre de humanidades que se ha dado a ese conglomerado de estudios que tienen como fin el hombre. Entonces, ser humanista implica una renovación del hombre, no con respecto a Dios, sino con respecto a la humanidad, renovación de todas sus posibilidades que constan en la historia, es decir, posibilidades que el hombre ha ido marcando en la historia, posibilidades en cuanto a la religión, en cuanto al arte, en cuanto a la política, poesía, vida social. El humanismo introdujo una amplitud inmensa en el tremendo proyecto de construir al hombre. El Renacimiento, el humanismo, entendió que el camino para esta ingente tarea era el regreso del hombre a sí mismo y el regreso a la historia de la cultura para efectuar una revisión de los valores humanos. Podíamos ya imaginar esta armoniosa conjunción entre renovación implicada en renacimiento y renovación apuntada por el humanismo, que quedara por primera vez y de manera sorprendentemente profunda desde el principio. Pero en realidad esto no es así. El primero que realizó esta armonización fue Dante. Dante es la victoria de una lucha multisecular a la que debo hacer referencia, aunque sea muy escueta, porque ello nos ayudará a apreciar en todo su valor la gigantesca figura de Dante. Acabo de afirmar que Dante es la cifra de la victoria que sintetiza el renacimiento cristiano, la cultura cristiana con la cultura greco-romana. Estas dos culturas estuvieron en una lucha tremenda y en una lucha multisecular. A esta lucha me voy a referir porque conviene tener los antecedentes, ya que el que ha consumado una victoria tiene derecho a que se sepa cuánto le ha costado o cuánto ha costado a la humanidad, cuya cifra es Dante, cuánto ha costado a la humanidad esa lucha. La lucha se produjo tan pronto como la cultura cristiana empezó a cuajar. Los primeros escritores cristianos, con raras excepciones, se opusieron a admitir la influencia de las letras y de la filosofía paganas. De tal manera que tan pronto como los cristianos salieron de las catacumbas y empezaron a sentirse cuerpo social y empezaron a defenderse y a tener una cultura más o menos profunda, repelieron la cultura greco-romana en una forma casi pues airada y profunda. Para que vean esto, voy a citar unas palabras textuales de uno de los escritores más célebres del siglo II, cristiano, y después creo que salió del cristianismo o por lo menos del catolicismo. Se trata de Tertuliano. Este, que desaparece hacia el año 222, dice: ¿qué hay de común entre Atenas y Jerusalén, entre la academia y la iglesia? Tanto peor para aquellos que han puesto al día un cristianismo estoico, platónico, dialéctico. Para nosotros no tenemos necesidad de curiosidad después de Jesucristo, ni necesidad de investigar después del Evangelio. Quiere decirse que el Evangelio, según este pensamiento,
es borrón y cuenta nueva en una civilización, en una cultura. Claro que ellos tenían sus razones. Desde el punto de vista moral, la literatura, tanto griega como y sobre todo romana, pues presentaba en ejemplos verdaderamente bochornosos. Hay poetas, por ejemplo, Horacio, sobre todo Ovidio, incluso hasta el mismo Virgilio, según ellos. Y no se mencione, los dramaturgos presentaban a la juventud escenas poco edificantes, o por lo menos que estaban en contra de aquella moral rígida que había sido engendrada en las catacumbas. Y además de las ciencias, de las artes, había otra provincia del saber muy importante, importantísima, que era la filosofía pagana, nominalmente la filosofía aristotélica y la filosofía platónica. Pues bien, a estas filosofías llegaron a denominarlas fuentes de herejías. Tal vez tuvieran pues razón. Lo cierto del caso es que ellos no intentaron ninguna síntesis, no intentaron ninguna renovación, ningún renacimiento de estas filosofías ni de estas letras. Un poco después se levanta la siguiente tesis: la cultura pagana, sus obras debidamente censuradas, puede ser útil a la cultura cristiana, luego aquella debe tolerarse. Tesis de simple tolerancia. En ese sentido, mediante expurgos, mediante censuras, hubo gentes que venían del paganismo, se habían convertido al cristianismo, pero estaban perfectamente educados en las letras y en la filosofía y en el derecho de esa cultura pagana. Y ellos, sintiendo la necesidad que había de abrir un poco los horizontes de esa cultura cristiana primitiva, empezaron a escribir hablando a favor de la tolerancia, de eso que de lo cual no se quería oír ni siquiera mencionar. Esto fue gracias a grandes escritores, sobre todo San Jerónimo, San Agustín y otros muchos, que prepararon un ambiente más o menos propicio para que se admitiera esta cultura, y luego de la destrucción de los bárbaros pasaran estas opiniones con menos acrimonia a la Edad Media. En la Edad Media hablo casi del siglo XIII, que es para mí una de las expresiones más puras de lo que llamamos Edad Media. Empieza una nueva renovación, un nuevo humanismo, y lo podemos centrar en Santo Tomás. Santo Tomás aportó una síntesis original y profunda de Aristóteles y la teología católica. Dicho sea de paso, síntesis realizada entre grandes peligros y grandes amenazas, porque todo aquel que haya leído este capítulo de la filosofía medieval sabe que incluso fue prohibida por la Iglesia en unas cuantas tesis contra Santo Tomás. Pero como ya la escolástica iba desintegrándose a base de Scott y sobre todo de Guillermo de Ockham, la situación cambió. Sin embargo, podemos considerar a Santo Tomás como un representante parcial del verdadero humanismo, aunque yo no me atrevería a decir que Santo Tomás fuera un humanista pleno. A él le interesaban las cosas desde cierto punto de vista distinto del de los humanistas. Para Santo Tomás, la filosofía griega podía llegar a ser un excelente instrumento para racionalizar la teología. Se prestaba a ser una dócil servidora de la teología.
De modo que Santo Tomás, que muere el año 1274, ya Dante había nacido, preparó un clima suficientemente propicio y favorable para que se diera una síntesis, quizá en aquello más difícil, en aquello que podía ir o ser tomado como sospechoso contra la fe católica. El célebre historiador Bucar fue el primero que descubrió en el legado de Dante los rasgos esenciales del hombre del Renacimiento. Esto fue en el siglo pasado, y desde entonces nadie ha podido negar seriamente esta tesis. Efectivamente, el Convivio, una obra de Dante, Monarquía, otra obra de Dante, y la Divina Comedia ofrecen la primera gran síntesis del pensamiento medieval y de la sabiduría antigua. En esas obras aparece por primera vez el humanismo eterno dentro del corazón, que es también un intento soberbio de testamento, del testamento moral, artístico y místico de una edad que se disuelve para transformarse en lo que Dante apunta, los nuevos tiempos cuya base queda ampliada con el aporte de la sabiduría greco-romana. Dante restauró el diálogo con la antigüedad con toda la plenitud posible, y porque pertenecía a un pueblo nacido para resucitar las cosas mortales, como dijo más adelante Maquiavelo, dio la palabra a la cultura greco-romana para que ésta expresara toda su sabiduría. Esta sabiduría, que es fuente de la renovación, del renacimiento en todos los órdenes, en el intelectual, en el artístico, en el político y en el religioso. Esto exigía un tremendo acto de fe en la naturaleza humana, en las infinitas posibilidades de la naturaleza humana. Tal acto de fe no diré que era nuevo, pero sí afirmo que no era común. La naturaleza había sido corrompida por el pecado según la opinión común y corriente, y por la acción de los propios hombres, mas era capaz de ser restaurada si se le trataba eficaz y correctamente. De modo que en el fondo de la filosofía de Dante encontramos una fe en las posibilidades de la naturaleza humana, y me parece que este es el punto esencial de arranque para lo que llamamos humanismo. Si se me preguntara por el concepto que resume el ideal humanista de Dante, yo respondería con una palabra: la nobleza humana. Él se pregunta por la esencia de esa nobleza. Él la ensalza donde la encuentra, él se lamenta cuando no la encuentra, y él estalla en cólera cuando lo innoble se entroniza donde las virtudes humanas deben presidir. La naturaleza humana, la cual se asienta en la creación de Dios, tenemos que llevarla en una corriente ascendente, pero reconociéndola en todos sus derechos hasta el mismo Dios. Este es el recorrido que nos va a señalar Dante en la más grande de sus obras, la Divina Comedia. Dante pregunta por esa naturaleza y luego por la esencia de aquella nobleza al mundo pagano y también al mundo cristiano. Al mundo pagano, principalmente al romano, porque una primera lectura de las tres obras antes citadas, o sea, el Convivio, la Monarquía y la Divina Comedia, evidencia que Dante conocía muy poco de la cultura griega y muchísimo de la cultura romana. En realidad su educación dio este producto, aunque habría que hacer alguna excepción respecto de la filosofía, puesto que él demuestra muy bien que conoce por lo menos Aristóteles. No esperen que yo haga aquí un comentario de esas obras dantescas. Me referiré centralmente a la Divina Comedia, en la que, como él mismo afirma, el cielo y la tierra han puesto sus manos.
La Divina Comedia completa y perfecciona todos los elementos de su humanismo que aparecen en las otras dos obras. Efectivamente, en el Convivio, obra anterior a la Divina Comedia, aparece el humanismo de Dante en toda su amplitud, pero desde un punto de vista no acabado, porque esta obra, que fue diseñada para 15 tratados, solamente lo escribió 4. Sin embargo, esta obra, que pretendía ser una enciclopedia de ética y de política, un programa para remedio de los principales males de su tiempo, da un adelanto a ese humanismo que nosotros vemos en la Divina Comedia. Sin embargo, en el Convivio vemos que el remedio adelantaba, y que ese remedio se basaba en la filosofía aristotélica, a la que había sido llevado por Cicerón y Boecio, autor de la Consolación de la Filosofía. Dante profesa gran respeto y admiración por todas las escuelas, a las que deseara ver armonizadas, como él dice, en la eterna Atenas. Quiere fundar la paz universal basada en la razón, tal como fue iluminada por Aristóteles y ejecutada por César. Virgilio, aunque un poco silencioso, ya está presente también en esta obra. Aquí también encontramos el tipo de hombre perfecto que se ha ideado Dante. Para Dante el tipo perfecto no es el santo, no es un cristiano. El tipo perfecto para Dante es Eneas, porque él encarna desde un punto de vista racional lo que él entiende la nobleza humana. Por otra parte, en este tratado, Dante no estaba transido de esa especie de preocupaciones cristianas, de la salvación, etcétera, etcétera, sino más bien como un poco pagano. Él quiere un fin como el que tuvo Catón, que es para él un santo por haber defendido la libertad de Roma. Él quiere una inmortalidad en los campos elíseos. Pero su humanismo obedece a un plan y a unas convicciones absolutamente diferentes en la Divina Comedia. Establece jerarquías profundas en las unidades culturales. Su punto de arranque es la conciencia de su propio pecado, de su miseria propia, de la miseria moral de una sociedad en ruinas, sin ley y sin reglas. Se enfrenta con el problema de su salvación y con la reforma intelectual, política, ética y religiosa de la cristiandad. Ya no habla como un pagano, sino que habla con la voz quizá pagana, pero habla un cristiano, con todos aquellos problemas que a un cristiano piadoso le pueden asaltar. Ahora bien, esta reforma, ¿cómo la piensa llevar? ¿Cuál es la solución humanista que propone Dante? Me voy a repetir: toda reforma, todo renacimiento que desconozca y no se asiente sobre un concepto correcto de la naturaleza del hombre, sucumbirá forzosamente. Dante vio esto y para remediarlo acudió a la cultura greco-romana. Citaré unos nombres que representan otros tantos símbolos, los cuales a su vez son otras tantas categorías que nos servirán para apresar la esencia del humanismo de Dante. Virgilio, Beatriz, San Bernardo, la Virgen. ¿Qué significan estos nombres en la epopeya inmortal dantesca? Y si tienen una significación, ¿para quién lo tienen? Virgilio encarna la sabiduría pagana, Beatriz la ciencia divina, la teología, San Bernardo la mística, la Virgen
por humana pero sin pecado, representa la posibilidad de acercarse más o menos inmediatamente a Dios, al cuadro apoteósico cuyo centro es la Santísima Trinidad. Estos nombres son guías para un solo camino, el único camino que debe seguir la humanidad, representada en el mismo Dante, el camino que hay que seguir para realizar el proyecto divino de la creación. Fíjense bien que aquí señalan el camino Virgilio, Beatriz, San Bernardo y la Virgen, pero lo señalan a un solo hombre que representa la humanidad y señalan un solo camino. Quiere decirse entonces que aquí nos encontramos con un ensamblaje afortunado entre las dos grandes culturas, la cultura greco-latina, greco-romana, y la cultura cristiana. Deseo muy vivamente subrayar un factor que juzgo esencial en la estructura de la Divina Comedia, o lo que es lo mismo, en la concepción humanista dantesca. Y es este: dije que son guías para un solo camino. Luego, entre ellos, lejos de existir discrepancia, hay una esencial coincidencia, y coincidencia en el propósito divino de la creación. En este propósito, en esta coincidencia, hace entrar Dante a Virgilio. Antes de proseguir, quiero hacer un alto en mi charla. Teniendo en cuenta lo que acabo de afirmar, pregunto: ¿dónde quedan aquellas luchas entre cultura cristiana y pagana, tan intolerantes de los tiempos primitivos de nuestra era? ¿Dónde los pasos vacilantes de los siglos posteriores? ¿No es verdad que Dante es la cifra de una victoria plena, de la armonía intelectual, filosófica, afectiva de esas culturas occidentales? Creo oportuno leer el encuentro de Virgilio con Dante, tal como aparece en la Divina Comedia. Después que se le aparecieron aquellas fieras a Dante, que ya emprendía su camino, escribe Dante: mientras yo retrocedía hacia el valle, se presentó a mi vista uno que por su prolongado silencio parecía mudo. Cuando le vi en aquel gran desierto, piedad de mí, le dije: quien quiera que seáis, sombra u hombre verdadero. Respondióme: no soy ya hombre, pero lo he sido. Mis padres fueron lombardos y ambos tuvieron a Mantua por patria. Nací sub Julio, aunque algo tarde, y vi a Roma bajo el manto del buen Augusto en tiempo de los dioses falsos y engañosos. Poeta fui y canté a aquel justo hijo de Anquises, que volvió de Troya después del incendio de la soberbia Ilión. Pero ¿por qué te entregas de nuevo a tu aflicción? ¿Por qué no asciendes al delicioso monte, que es causa y principio de todo gozo? Oh, ¿eres tú aquel Virgilio, aquella fuente que derrama tan ancho raudal de elocuencia? Le respondí ruboroso. A honor y antorcha de los demás poetas, válgame para contigo el prolongado estudio y el grande amor con que he leído y meditado tu obra. Tú eres mi maestro y mi autor predilecto. Tú solo eres aquel de quien he imitado el bello estilo que me ha dado tanto honor. Mira esa fiera que me obliga a retroceder. Líbrame de ella, famoso sabio, porque a su aspecto se estremecen mis venas y late con precipitación mi pulso. Te conviene seguir otra ruta, respondióme al verme llorar, si quieres huir de este sitio salvaje. Porque esa fiera que te hace prorrumpir en tales lamentaciones no deja pasar a nadie por su camino, sino que se opone a ello, matando al que a tanto se atreva. Como ven ustedes, por la lectura que acabo de hacer, Virgilio rectifica la senda y le dice por dónde tiene que ir. Quiere decirse que un pagano puede enmendar la senda de un cristiano
y conducirle por el camino debido. Aquí para mí hay una significación extraordinaria, no solamente desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista religioso, sino también y principalmente desde el punto de vista ético. Sin embargo, y para que vean ustedes el contraste, cuando ya Virgilio ha terminado su misión y aparece Beatriz, Virgilio no se despide de Dante, ni Dante, claro, de Virgilio, sino que ante el resplandor de Beatriz, Virgilio se oculta. Y aquí encuentro yo una especie de veneración, de virtud de parte de Dante y de respeto ante la revelación. Quiero atraer la atención de ustedes sobre esta despedida en silencio. Les he dicho que Virgilio no se despide con palabras. Aquí se nota que exigencias estéticas aconsejan ese silencioso desaparecer de Virgilio. Claro está, si hubiera desaparecido despidiéndose con palabras, probablemente el efecto poético hubiera sido no tan sorprendente. Pero además de estas exigencias artísticas o poéticas, encuentro otra exigencia. El silencio de Virgilio implica la elocuente expresión de que la sabiduría pagana es efectiva hasta el punto que ha cumplido una real y necesaria misión, pero que, encarnado Cristo, no basta ella, irreverente, se aparta para que su obra sea consumada cristianamente. Aquí tenemos entonces el enlace entre el mensaje de Virgilio y el mensaje de Jesucristo o del cristianismo. Llegado a este nivel, creo debo detenerme en la significación de Virgilio en el sistema del humanismo dantesco, que es el objeto de mi disertación estatal. Dante tiene presente en todo momento la Eneida, en la que se centra la cultura romana, directamente e indirectamente la griega. Dante es todo un romano. El poeta italiano sabe que una intervención divina ha sostenido la virtud romana, pensamiento central de San Agustín, que ha preparado la unificación del mundo bajo la autoridad de Roma, que misteriosamente ha fundado este imperio necesario al orden temporal y espiritual de la humanidad. Reconoce que la obra del César Augusto anuncia la plenitud de los tiempos y la misma redención. El humanismo virgiliano de nuestro poeta católico trata de concluir entre Pedro y César una alianza que dure tanto como la humanidad para la paz y la salud del mundo cristiano, heredero de Jerusalén y de Roma. Este mensaje no lo halla en la obra de ningún otro autor pagano como en Virgilio. Por esta razón es Virgilio el elegido para ser el guía de la naturaleza humana no redimida. Virgilio y no Aristóteles, ni Platón. Virgilio y ningún otro sabio pagano puede ser el guía de Dante. Para mi propósito, es decir, para demostrar la concepción que de la cultura integral poseía Dante, me es sumamente útil lo que se lee en los primeros cantos del infierno. No se trata precisamente del infierno donde el dolor se expande por doquier, sino del limbo, un lugar donde está ausente el sufrimiento, pero donde habitan las almas poseídas de una tristeza eterna, producida por el deseo sin posible esperanza de ver a Dios. En este lugar es donde aloja a las grandes almas de la antigüedad, sabios y filósofos, oradores, guerreros, políticos y poetas. Realmente en el canto cuarto es donde aparecen todos estos sabios, pero aparecen en el limbo donde no hay más que tristeza y no dolor. Virgilio no puede echar al infierno
a toda esta gente. Y no puede admitir tampoco la restricción de que el limbo, restricción hecha por la teología católica, sea exclusivamente para los niños muertos sin bautismo. Entonces, él pone en este lugar a todos los sabios, nombrándolos y sobre todo a Aristóteles. Estas almas son en cierta manera honradas por Dios, quien es padre de la filosofía. Él les ha dado por habitación el castillo de la nobleza humana. Dante sabe que el cristiano, para conseguir el profundo sentido humano de su fe, no puede desdeñar a los antiguos, su ciencia de la naturaleza, sus experiencias psicológicas y morales, su meditación de la historia y del derecho, su poesía y su arte. Todo entra aquí: la enciclopedia científica de Aristóteles, los mitos de Platón, la sabiduría ciceroniana, la afectuosidad humanizada de Virgilio. No leo esa parte del canto cuarto del infierno por no hacerme demasiado largo. En el limbo, en este castillo de la nobleza humana, donde la teología y el humanismo de Dante se hermanan para construir un destierro digno de su grandeza, los filósofos y los sabios antiguos celebran con los artistas y los poetas la fiesta melancólica de un humanismo extraño a las esperanzas cristianas. Pero aún aquí, Aristóteles preside la vida de esta triste mansión y desde ella aún irradia luz a los que son cristianos. Aristóteles está siempre presente. Su filosofía, su física, su ética, su política no cesan ni cesarán de esclarecer el espíritu humano. Virgilio, cuando su discípulo oscila en la duda, Dante, acude a la autoridad de Aristóteles para consolarlo. Por otra parte, la humanidad, la nobleza, el temple moral y la dulzura del mismo Virgilio son factores esenciales que, con la ayuda de la razón aristotélica, la enseñan a Dante, al hombre, a reconquistar su libre albedrío sobre las potencias de las tinieblas. Todo lo que el florentino, fuera de lo que ofrece la revelación cristiana, ha podido aprender del mundo, del hombre, de la ciudad, le adviene de la ciencia antigua y de la sabiduría antigua, esto es, esencialmente de Aristóteles y de Virgilio. Todo un humanismo al que la revelación no contradice, sino que exalta y corona. En el purgatorio podemos admirar los desquites del humanismo, la presencia de Catón de Utica en la playa de la isla de la Purificación como guardián de las almas penitentes. Significa para mí la reconciliación de la santidad pagana con la santidad cristiana, la santidad estoica con la del Evangelio, condición necesaria para reconquistar la auténtica libertad cristiana que Dante busca con ahínco. Esta conquista se realiza según normas cristianas. Dante se presenta ante el ángel guardián de la entrada del purgatorio como un penitente. Él se ha asociado por la caridad a las pruebas de una humanidad melancólica y fraternal. Ha sido purificado por la llama en que se limpian las voluptuosidades. Virgilio se va. El libre albedrío de su discípulo queda ya derecho y sano. Dante, que a pesar de la prohibición eclesiástica de Averroes, se hace averroísta, admite, si no desde un punto de vista formalmente dogmático, sí adopta una actitud de fideísmo. Y yo creo que por la influencia no de San Bernardo, aun cuando lo trate como maestro de la mística, sino más bien por influencia de San Francisco de Asís, es como adquiere alas y se remonta a esas regiones místicas en que realmente el hombre no se contenta nada menos que con Dios.
En este sentido, el hombre que ha emprendido el camino desde el pecado por la corrección de su naturaleza a través de la cultura pagana cristiana, ha llegado a la mística y puede, mediante la posibilidad que le presta la Virgen humana pero sin pecado, tiene la posibilidad de contemplar aquel glorioso cuadro que se llama el cuadro apoteósico de la Santísima Trinidad. He dicho.